Bienvenidos al segundo día de nuestra FarmCon. Clásicamente, tema de modificación. Lo que quiero hacer hoy, me gustaría presentarles mi nuevo libro. Es un libro sobre secuencias de comandos para Farming Simulator. Salió al mercado en diciembre del año pasado. Pero primero hay que encender esta parte. Me gustaría presentarme brevemente. Y soy Delaine, tengo 37 años y Bamber. He estado con Giant Software desde 2013. Desde 2015 soy director de sucursal en Erlangen, es decir, soy responsable de la oficina. Programador y productor líder de juegos para juegos e interacción. Lo que queremos mirar en primer lugar, me gustaría presentar brevemente el libro y de qué trata. Entonces ejemplo breve. El contador de kilometraje. Este es un ejemplo de un capítulo del libro. Al final podemos hacer preguntas rápidas. Y luego hablaremos con Stefan Maurus. Su conferencia continúa sobre el tema del modding. El libro, Scripting Farming Simulator con Lua, fue escrito por Sander. Este es un autor de Estados Unidos y yo juntos. El editor es Pressione, clásico sí. Editorial Tech bajo el sello A-Press Open. Eso significa el libro generalmente está disponible de forma gratuita en formato PDF. Pero también puedes comprarlo encuadernado, por ejemplo con nosotros. En el stand de merchandising o en Amazon o librerías tradicionales. Él está íntegramente en inglés, tiene aproximadamente 350 a 360 páginas. Y, como dije, acceso también. El acceso es libre acceso. Eso significa que puedes descargarlo gratis. El contenido de este libro, se trata principalmente de eso. Queremos explicarte primero, ¿qué es Lua? ¿Qué es el lenguaje de programación Lua? ¿Cómo funciona? Te explicamos las funciones básicas, los elementos básicos del lenguaje. Pasamos al ejemplo clásico de Hello World. Él significa un mod muy primitivo que simplemente escribe, hola mundo, en la consola. Luego pasamos a las interfaces gráficas, entonces esta lo tiene. Desde elementos de visualización clásicos que se ven en la interfaz hasta GUI complejas. Luego nos fijamos en los vehículos y las modificaciones de guiones. O en las modificaciones de guiones de vehículos y los guiones colocables. Modificaciones. Luego pasamos a Hookscripten, es decir, ¿cómo puedo utilizar nuestras funciones básicas del juego? ¿Expandir? ¿Puedo adjuntarme allí atrás? ¿Hay algo que pueda hacer antes de eso? Y al final todavía se trata de finalizar el mod. Es decir, ¿cómo introduzco mi mod en ModHub? ¿Qué me trae todo? Y en realidad son, sí, resumidos a grandes rasgos, los componentes del libro. Este es el índice, es decir, estos 12 capítulos que aparecen en el libro. Capítulo 1, una breve introducción. Presentamos Farming Simulator y presentamos la red de display de Google de ModHub. Significa, todo nuestro universo, digo. Luego continúa el capítulo 2, sobre el editor Giants, breve introducción. ¿Qué es el editor Giants? ¿Qué funciones hay? Consola de script, ventana de guión. Capítulo 3, como dije, la función básica del lenguaje. Capítulo 4, el estudio gigantes. Es decir, nuestro IDE, con el que puedes editar archivos XML, escribir scripts Lua, depurar scripts Lua, etc. Y luego, del capítulo 5 al capítulo 10 hay ejemplos diferentes. Capítulo 5. Construyamos una cortadora de césped ficticia. Ahí va, es ficticio porque en este capítulo solo quiero presentarles cómo puedo usar sistemas permanentes en un mod de script. Por ejemplo, ¿cómo puede dejar que la unidad de corte gire las cuchillas? ¿Cómo puedo controlar los sistemas de partículas? ¿Cómo puedo mostrarlos y ocultarlos? ¿Cómo puedo escalarlo? ¿Cómo funciona el modo multijugador? ¿Cómo sincronizar? Tengo datos sobre el multijugador. Ya tengo el capítulo 7 de la FarmCon del año pasado presentado. Este es este tráiler de cámara de velocidad. Olvidé el capítulo 6. El capítulo 6 es un mod colocable muy primitivo. Es decir, una casa con un logo en la parte superior. Girando todo el tiempo. Y es muy primitivo. Solo tengo un mod desk. Tengo un archivo Lua con una línea donde se puede rotar una nota en nuestro juego. Luego el capítulo 8, lo presentaré hoy. El capítulo 9 trata sobre la programación GUI. Eso significa, ¿cómo puedo crear una GUI en el juego? ¿Cómo puedo abrirlo? ¿Qué puede hacer la GUI? ¿Cómo puedo utilizar los elementos individuales que están disponibles? Por ejemplo, elementos de texto.
elementos deslizantes, etc. El capítulo 10 es un pequeño mod de trampa con el que puedes hacer trampa con dinero. Es otra vez un colocable, un cajero automático. El capítulo 11 trata sobre la publicación en ModHub. ¿Qué trae el ModHub? Tener algo nosotros en reseñas de mods, etc. Y el capítulo 12 presenta nuestra API, es decir, documentación de script nuestra, motor, con explicación, descripción de parámetros, valores de retorno, descripción, etc. Sí, yo diría. Entonces comencemos con nuestra muestra de hoy. Así es el cuentakilómetros, más clásico contador de distancia u odómetro. Puedes ver aquí en la pequeña flecha amarilla a continuación. Bien, eso significa realmente, primitivo. Tenemos un gráfico como fondo y texto en el frente que está bordeado. ¿Qué necesitamos para esto? Empieza con eso configuración básica. Eso significa que creamos una estructura de carpetas con los archivos básicos que necesita. Esto es lo que vemos aquí en la parte superior derecha, la estructura de nuestra carpeta mod. Clásico. Justo en el fondo el escritorio mod. Esta es nuestra configuración del mod, el archivo XML de descripción del mod, que está en nuestro sistema. Dice, está bien. Esta carpeta describe un mod y nuestro juego dice el archivo y luego puede leer la configuración completa del mod. Y luego en mostrar juego también. También tenemos el icono. En ese caso puedes verlo así. Construido para nosotros durante el desarrollo. Eso significa que tenemos un archivo DDS, que realmente se muestra en el juego, y dos archivos fuente. El PSD es el archivo de Photoshop con el que creamos el elemento. Esto se exporta en el archivo PNG y con nuestro GIMP-file. Eso es un meta XML para cada gráfico que tenemos en el juego. Y tenemos algo llamado herramienta de textura. Y con esta herramienta de texturas podemos importar carpetas o archivos. Y esta textura la herramienta lee este archivo, GIM. En este archivo, GIM hay cosas, por ejemplo, cómo debería crear el archivo PNG. Para reducirlo, debe convertirlo a algún formato DDS especial, BC7, BC5, etc. O no, y hay 1000 configuraciones diferentes. Esto lo necesitamos especialmente cuando utilizamos multiplataforma, porque necesitamos diferentes archivos gráficos en determinadas plataformas, por ejemplo, que no son DDS. Y luego tenemos dos subcarpetas más. Una vez en esta casa, este gráfico de fondo en realidad miente. Como también puedes ver aquí, este gráfico de fondo para el contador de kilometraje. Este fondo y en la carpeta de scripts están nuestros 4 scripts que queremos desarrollar juntos hoy. Primero echemos un vistazo al Moddesk. Es muy simple. Esta es realmente la configuración básica de este archivo. Lo haremos, ampliaré esto a lo largo de la presentación, pero me gustaría comenzar brevemente. En la parte superior, el elemento principal Moddesk tiene una versión de escritorio. En este caso el número 72, y esto le dice a nuestro sistema. El jugador que quiera usar este mod debe al menos tiene que soportar Moddesk versión 72. Creo que era el nivel de parche 1.1.2. Con cada parche subimos el nivel de esta versión Moddesk porque, por ejemplo, añadimos nuevas funciones al juego o si algo ha cambiado. Para garantizar la compatibilidad del mod con el nuestro. Para garantizar el juego, existe esta versión Moddesk. Disponemos de otros elementos como este. Autor, el número de versión. La etiqueta multijugador es solo una etiqueta para decirle a nuestro juego que este mod debe aparecer en la selección de mod multijugador o no. No tiene nada que ver con la funcionalidad en el modo multijugador. Solo es responsable de la selección pura en esta lista. Luego está el título de nuestro mod. Una pequeña descripción que se encuentra en la descripción general del mod. Se muestra. Al final hay un enlace a nuestro icono del juego. Sí, y yo diría luego empezamos inmediatamente con nuestro primer URL. Este es el contador de kilometraje. 1. Especialización para vehículos. Y lo primero que hacemos. Ampliamos nuestro detalle Moddesk alrededor de una etiqueta de especialización. Nuevamente para decirle a nuestro juego. Oye, estoy construyendo una nueva ahora especialización. Una nueva especialización de vehículo llamada contador de kilometraje. El nombre de clase del archivo Lua es contador de kilometraje. Y al final del archivo, el sistema sabe qué archivo tiene que cargar.
El contador de kilometraje en sí vuelve a ser muy primitivo al principio. Enumera una estructura básica de una especialización. Eso significa que comenzamos desde arriba. Modname local es igual a G o G / current modname. Eso significa, al cargar este archivo LUA el nombre del mod actual, en este caso yo mismo, es decir, contador de kilometraje, está escrito en esta variable. Lo necesitamos para luego generar nuestro espacio de nombres para el mod en la línea 7. En la línea 4 creamos nuestro objeto de clase. Y en la línea 10 se llama a la función al cargar el vehículo o al cargar especiales. Y garantiza que para mi vehículo actual o para esta especialización actual todo lo especificado aquí deben estar presentes subespecializaciones, en este caso motorizadas. Esto significa que nunca podré utilizar esta especialización como ocurre aquí, por ejemplo, para el grouper, porque el grouper no tiene un motor motorizado. Las líneas 15 a 18 registran nuestros llamados event listeners durante la carga o durante el juego de un vehículo. Llama a nuestra clase de vehículo, esa es la estructura básica. De cada vehículo. Diferentes eventos. Queremos que sean 2 para nuestra especialización aquí. Registrar eventos. Esta es la función onLoad, que se llama cuando se está cargando el vehículo. Y la función onUpdate se llama en cada actualización, es decir, en cada cuadro. Y necesitamos eso para sumar la distancia recorrida más adelante. Para que puedas tener estos 2 eventos puede registrarse. También necesitamos especificar estas 2 funciones aquí abajo. De la parte 2, que significa la función onLoad, donde establecemos la distancia recorrida en 0 para el arranque del vehículo. Y en la línea 27 una función vacía para onUpdate. En el siguiente paso queremos implementar esta función onUpdate. Eso significa, queremos llenarlos de vida y código. ¿Qué tenemos que hacer si queremos construir un odómetro? Todo lo que realmente necesitamos es la distancia recorrida por el último. Añade marcos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en la línea 17. Estamos accediendo a self, last move distance. Este es el movimiento del vehículo en el último cuadro. Y esa es una variable apagada nuestra clase base de señuelo para vehículos y está disponible para todas las especializaciones. Simplemente guardamos el valor localmente en nuestra variable driven distance. El conjunto, pero solo queremos hacer esto si el vehículo realmente se ha movido. Por eso hay en la línea 14 hay esta cláusula if que dice, está bien, si la distancia del último movimiento es mayor que 0,001 metros. Entonces, realmente nos movimos. Porque a veces hay algunos errores de punto flotante, y eso averigüémoslo porque son irrelevantes. Y luego, para que tal vez tenga un poco más de rendimiento. Solo queremos hacer todo si el motor está encendido. Como ocurre con un vehículo real, solo se cuenta cuando el motor está activo. De nuevo, y en principio es así. Si ya tengo el vehículo cargue, arranque y el vehículo contará sus kilómetros de forma invisible. No va a ninguna parte se muestra, pero en realidad hace lo que se supone que debe hacer. Queremos todo más adelante en la presentación. Ver también, y construiremos un elemento HUD para esto más adelante. Y este elemento HUD tiene que estar en alguna parte. Obtenga los datos aquí. El enfoque clásico de la orientación a objetos. La programación consiste en escribir la llamada función getter para algo como esto. Y lo tenemos en el siguiente paso. Se llama getDrivenDistance y simplemente me da el valor actual de los kilómetros recorridos. Para construir una nueva función, tienes que también lo asigno a este vehículo, así que regístrelo. Por eso hay estos aquí arriba. Función especial Register Functions. Y luego puedo simplemente registrar una nueva función para esta especialización. Y también especifique a continuación. Luego tenemos nuestro captador. Pero lo que es mucho más importante, que tengamos la nuestra. Ahorre kilometraje. Porque hasta ahora ha sido así. Empiezo el juego. Me pongo en marcha y se cuentan los kilómetros. Salgo del juego. La RAM se apaga y toda mi distancia de conducción se ha perdido. Eso significa que tenemos que salvar todo al final. Guardar es muy fácil. Introdujimos los llamados esquemas XML en FS22.
Lo que hace en el caso un poco más complicado, pero tiene la gran ventaja de que podemos editar el XML. ¿Qué hacemos a continuación? Cambiamos nuestra función onUpdate y la ampliamos con el código de red local. Como dije antes, normalmente sincronizado. El servidor siempre envía los datos al cliente. En nuestro caso eso significa que necesitamos solo calculamos el kilometraje en el servidor porque sabemos que luego enviaremos los datos al cliente. Por eso hay uno en esta línea 11, consulte con if en el servidor propio. Esto significa que el siguiente código solo se ejecuta en el servidor. Dije antes que tenemos algo llamado umbral que nos dice bien. Solo queremos sincronizar los datos si la distancia total recorrida desde entonces cambiado en más de 10 metros en la última actualización del servidor. Es decir, ¿qué hacemos? Nosotros reste el último kilometraje enviado del kilometraje actual, haga eso todo absoluto, es decir, lo movemos al área positiva y comparamos si la diferencia es mayor que este umbral. Si es así, entonces configuramos la distancia recorrida, enviado al nuevo kilometraje y decir, oye, por favor levante la bandera sucia y dígale a nuestro sistema de red, entonces, está bien. Ahora sincronice el nuevo kilometraje con los clientes. En ese caso, nuestro sistema sabe, está bien, necesito sincronizar algo ahora. ¿Pero qué debe sincronizo? Y es por eso que hay 4 nuevos detectores de eventos llamados, uno onReadStream, onWriteStream y todo nuevamente en caso de una actualización. Los primeros dos las funciones, onReadStream y onWriteStream, son las funciones que se llaman cuando un nuevo cliente ingresa al juego. Es decir, el proceso de sincronización inicial en red. Las funciones onReadUpdateStream y onWriteUpdateStream son las funciones que se llaman cuando se establece la bandera sucia convertirse. Primero, veamos las dos funciones que se llaman. Cuando se une un nuevo cliente. Es decir, el cliente dice que quiero unirme al servidor y el servidor sabe, está bien, viene un nuevo cliente. Ahora sincronizo el estado actual de todos los vehículos. Esto significa que esta función onWriteStream se llama en el servidor. Para nuestra especialización contador de kilometraje, simplemente escribimos la distancia recorrida actualmente en metros y la enviamos a aquellos con un int32 al cliente. Int32 es un número entero con exactamente 32 bits. Es en ese caso no optimizado. Definitivamente podrías optimizarlo omitiendo algunos bits, porque creo que nuestro contador de kilometraje solo tiene 8 dígitos. Eso significa que teóricamente necesitaríamos no hay 32 bits para sincronizarlo. Pero por simplicidad lo dejo aquí. Nuestro código de red se basa en un protocolo. ¿Eso significa lo que significa protocolo de red? Protocolo de red significa que todo lo que escribe el servidor debe estar en el cliente puede ser leído. Es decir, si tengo una función stringWriteInt32 en el servidor llamadas, el cliente debe llamar a un stringReadInt32, de lo contrario, la secuencia de bits en el protocolo ya no encaja. Eso significa que vemos aquí en la línea 12. El servidor llama a stringWriteInt32 escribe la distancia recorrida actualmente en estos 32 bits. Se envían al cliente enviado, y el cliente sabe. Está bien. Ahora en esta posición en la secuencia de bits tengo exactamente 32 bits. Convierto estos 32 bits a un número entero. Los leo y los escribo en mi local variable. Así, el cliente tiene el actual en el momento de unirse al servidor. Kilometraje. Si luego utilizamos los datos mientras conducimos o jugamos si desea volver a sincronizar. Básicamente funciona de la misma manera. Siempre sincronizamos un int32 con la distancia recorrida actualmente. La única diferencia es que con los vehículos puede ocurrir que el cliente también envíe datos al servidor. Esto ocurre especialmente cuando cambiamos el control de crucero, cuando aceleramos, cuando frenamos. Entonces, por supuesto, el servidor tiene que saber lo que está haciendo el cliente. Si gira hacia la izquierda, gira bien.
Es por eso que necesitamos writeUpdateStream y readUpdateStream aquí. Dos funciones. Una vez en la línea 7, verifica en writeStream si los datos provienen del cliente. ¿Qué hacemos a continuación? Cambiamos nuestra función onUpdate y la ampliamos con el código de red local. Como dije antes, normalmente sincronizado. El servidor siempre envía los datos al cliente. En nuestro caso eso significa que solo calculamos el kilometraje en el servidor porque sabemos que luego enviaremos los datos al cliente. Por eso hay uno en esta línea 11, consulte con if en el servidor propio. Esto significa que el siguiente código solo se ejecuta en el servidor. Dije antes que tenemos algo llamado umbral que nos dice bien. Solo queremos sincronizar los datos si la distancia total recorrida desde entonces cambiado en más de 10 metros en la última actualización del servidor. Es decir, ¿qué hacemos? Nosotros reste el último kilometraje enviado del kilometraje actual, haga eso todo absoluto, es decir, lo movemos al área positiva y comparamos si la diferencia es mayor que este umbral. Si es así, entonces configuramos la distancia recorrida, enviado al nuevo kilometraje y decir, oye, por favor levante la bandera sucia y dígale a nuestro sistema de red, entonces, está bien. Ahora sincronice el nuevo kilometraje con los clientes. En ese caso, nuestro sistema sabe, está bien, necesito sincronizar algo ahora. ¿Pero qué debe sincronizo? Y es por eso que hay 4 nuevos detectores de eventos llamados, uno onReadStream, onWriteStream y todo nuevamente en caso de una actualización. Los primeros dos las funciones onReadStream y onWriteStream son las funciones que se llaman cuando un nuevo cliente ingresa al juego. Es decir, el proceso de sincronización inicial en red. Las funciones onReadUpdateStream y onWriteUpdateStream son las funciones que se llaman cuando se establece la bandera sucia convertirse. Primero, veamos las dos funciones que se llaman cuando se une un nuevo cliente. Es decir, el cliente dice que quiero unirme al servidor y el servidor sabe, está bien, viene un nuevo cliente. Ahora sincronizo el estado actual de todos los vehículos. Esto significa que esta función onWriteStream se llama en el servidor. Para nuestra especialización contador de kilometraje, simplemente escribimos la distancia recorrida actualmente en metros y la enviamos a aquellos con un int32 al cliente. Int32 es un número entero con exactamente 32 bits. Es en ese caso no optimizado. Definitivamente podrías optimizarlo omitiendo algunos bits, porque creo que nuestro contador de kilometraje solo tiene 8 dígitos. Eso significa que teóricamente necesitaríamos no hay 32 bits para sincronizarlo. Pero por simplicidad lo dejo aquí. Nuestro código de red se basa en un protocolo. ¿Eso significa lo que significa protocolo de red? Protocolo de red significa que todo lo que escribe el servidor debe estar en el cliente puede ser leído. Es decir, si tengo una función StreamWriteInt32 en el servidor llamadas, el cliente debe llamar a un StreamReadInt32, de lo contrario, la secuencia de bits en el protocolo ya no encaja. Eso significa que vemos aquí en la línea 12. El servidor llama a StreamWriteInt32, escribe la distancia recorrida actualmente en estos 32 bits. Se envían al cliente enviado, y el cliente sabe. Está bien, ahora en esta posición en la secuencia de bits tengo exactamente 32 bits. Convierto estos 32 bits a un número entero, los leo y los escribo en mi local variable. Así, el cliente tiene el actual en el momento de unirse al servidor. Kilometraje. Si luego utilizamos los datos mientras conducimos o jugamos si desea volver a sincronizar. Básicamente funciona de la misma manera. Siempre sincronizamos un int32 con la distancia recorrida actualmente. La única diferencia es que con los vehículos puede ocurrir que el cliente también envíe datos al servidor. Esto ocurre especialmente cuando cambiamos el control de crucero, cuando aceleramos, cuando frenamos. Entonces, por supuesto, el servidor tiene que saber lo que está haciendo el cliente. Si gira hacia la izquierda, gira bien,
Es por eso que necesitamos writeUpdateStream y readUpdateStream aquí. Dos funciones. Una vez en la línea 7, verifica en writeStream si los datos provienen del cliente o de servidor. Lo que queremos hacer, solo queremos sincronizar desde el servidor al cliente. Esto significa que en la línea 7 comprobamos si la conexión es la referencia de conexión del servidor o la cliente. Usar NodeConnect. GetIsServer significa que esta conexión está ejecutando actualmente la función llamadas, es el cliente y no el servidor. Esto significa que podemos continuar con la función. Sincronizar nuestro valor. Lo mismo a continuación en readUpdateStream, exactamente invertido. El caso especial aquí en la actualización es en la línea 11 que revisamos la máscara sucia. Dijimos que la máscara sucia es una secuencia de bits y cualquier especialización puede agarra un poco y márcalo. Por ejemplo, el bit 5 es ahora el bit que dice que necesito datos del sincronizar contadores de kilometraje. Como puedes ver aquí en la línea 5, este es el tercero. Parámetros la máscara sucia. Esto significa que cuando el vehículo está sincronizado, nuestros envíos el código de red llama a esta función y pasa la máscara sucia actual de este vehículo. Luego, en la línea 11 puedo usar un poco de lógica de bits para comprobar si esta máscara en el caso de esta actualización, simplemente marqué mi propia bandera sucia. Si eso está marcado, sé que configuré este bit en la última actualización del vehículo y sé, está bien, ahora la distancia recorrida realmente ha cambiado. Entonces puedo sincronizar mi nuevo estado en la línea 12. Por supuesto que puede suceder, o definitivamente sucede. Dije antes que solo queremos sincronizar este contador si la distancia recorrida cambia en más de 10 metros. Pasan muchas cosas antes de que un tractor recorra 10 metros. Por ejemplo, puede encender la luz. Puede que haya avanzado, puede que haya frenado. Esto significa que mientras tanto llegan muchos otros paquetes de red, pero en todos estos muchos paquetes de red, por ejemplo para girar, acelerar o frenar, no necesitamos sincronizar los datos del cuentakilómetros. Por eso existe este patrón de bandera sucia, para que no hagamos demasiado genera tráfico de red. Pero solo cuando realmente tengas algo que sincronizar. Así que ya hemos terminado con nuestro contador de kilometraje. Eso significa que la especialización está disponible. Podría incorporarlos en un nuevo mod de vehículo, pero mucho lo que es realmente más interesante es que voy a incorporar esta especialización en todos los vehículos existentes. Puede y quiere. Para ello construimos un nuevo archivo Lua, llamado injectSpecialization.lua y en realidad simplemente se adjunta a nuestro sistema básico y lo agrega a cada vehículo tiene motor. Añade nuestra especialización. ¿Cómo se ve todo o cómo te mostraré lo que tienes que hacer para que esto suceda en las próximas diapositivas? En primer lugar, hay que volvemos a expandir nuestro archivo de configuración, es decir, nuestro moddesk, con el llamado archivos fuente adicionales. Al cargar un mod, nuestro sistema ejecuta el XML. Buscando este día extra source files y carga todos los archivos Lua que están definidos aquí. En ese caso también nuestro injectSpecialization.lua y luego ejecuta el código de este archivo. Quiero el archivo implementamos a continuación. En realidad eso es todo. Con un poco de código puedes añadir especialización a cada vehículo. Sí, ¿qué hace? Tenemos el llamado Type Manager. Type Manager es nuestro sistema de gestión que ensambla tipos de vehículos. Así que tenemos que como especializaciones, tenemos la clase Vehicle.lua, que es la clase básica de cada vehículo. Y tenemos tipos. Un tipo consta de una variedad de especializaciones. PEJ un cultivador. El cultivador Vehicle Type tiene la especialización acoplable. Luego wearables, partículas, áreas de trabajo, etc. El Type Manager simplemente ensambla este tipo y dice vale, cuando cargo un Grubber, ese es el tipo del Grubber, y entonces el Grubber sabe, vale, tengo áreas de trabajo, tengo archivos adjuntos, etc. Y dado que este Type Manager ensambla estos tipos, el Type Manager también es perfecto para adjuntar posteriormente especificaciones a un vehículo. El sucede en Finalize Types.
En la función finalizeTypes de nuestro Type Manager. Nos gustaría eso. Servidor. Lo que queremos hacer. Solo queremos sincronizar desde el servidor al cliente. Esto significa que en la línea 7 comprobamos si la conexión es la referencia de conexión del servidor o la cliente. Usar NodeConnect. GetIsServer significa que esta conexión está ejecutando actualmente la función llamadas, es el cliente y no el servidor. Esto significa que podemos continuar con la función. Sincronizar nuestro valor. Lo mismo a continuación en readUpdateStream, exactamente invertido. El caso especial aquí en la actualización es en la línea 11 que revisamos la máscara sucia. Dijimos que la máscara sucia es una secuencia de bits y cualquier especialización puede agarra un poco y márcalo. Por ejemplo, el bit 5 es ahora el bit que dice que necesito datos del sincronizar contadores de kilometraje. Como puedes ver aquí en la línea 5, este es el tercero. Parámetros la máscara sucia. Esto significa que cuando el vehículo está sincronizado, nuestros envíos el código de red llama a esta función y pasa la máscara sucia actual de este vehículo. Luego, en la línea 11 puedo usar un poco de lógica de bits para comprobar si esta máscara en el caso de esta actualización, simplemente marqué mi propia bandera sucia. Si eso está marcado, sé que configuré este bit en la última actualización del vehículo y sé, está bien, ahora la distancia recorrida realmente ha cambiado. Entonces puedo sincronizar mi nuevo estado en la línea 12. Por supuesto que puede suceder, o definitivamente sucede. Dije antes que solo queremos sincronizar este contador si la distancia recorrida cambia en más de 10 metros. Pasan muchas cosas antes de que un tractor recorra 10 metros. Por ejemplo, puede encender la luz. Puede que haya avanzado, puede que haya frenado. Esto significa que mientras tanto llegan muchos otros paquetes de red, pero en todos estos muchos paquetes de red, por ejemplo para girar, acelerar o frenar, no necesitamos sincronizar los datos del cuentakilómetros. Por eso existe este patrón de bandera sucia, para que no hagamos demasiado genera tráfico de red. Pero solo cuando realmente tengas algo que sincronizar. Así que ya hemos terminado con nuestro contador de kilometraje. Eso significa que la especialización está disponible. Podría incorporarlos en un nuevo mod de vehículo, pero mucho lo que es realmente más interesante es que voy a incorporar esta especialización en todos los vehículos existentes. Puede y quiere. Para ello construimos un nuevo archivo Lua, llamado injectSpecialization.lua y en realidad simplemente se adjunta a nuestro sistema básico y lo agrega a cada vehículo tiene motor. Añade nuestra especialización. ¿Cómo se ve todo o cómo te mostraré lo que tienes que hacer para que esto suceda en las próximas diapositivas? En primer lugar, hay que volvemos a expandir nuestro archivo de configuración, es decir, nuestro moddesk, con el llamado archivos fuente adicionales. Al cargar un mod, nuestro sistema ejecuta el XML. Buscando este día extra source files y carga todos los archivos Lua que están definidos aquí. En ese caso también nuestro injectSpecialization.lua y luego ejecuta el código de este archivo. Quiero el archivo implementamos a continuación. En realidad eso es todo. Con un poco de código puedes añadir especialización a cada vehículo. Sí, ¿qué hace? Tenemos el llamado Type Manager. Type Manager es nuestro sistema de gestión que ensambla tipos de vehículos. Así que tenemos que como especializaciones, tenemos la clase Vehicle.lua, que es la clase básica de cada vehículo. Y tenemos tipos. Un tipo consta de una variedad de especializaciones. PEJ un cultivador. El cultivador Vehicle Type tiene la especialización acoplable. Luego wearables, partículas, áreas de trabajo, etc. El Type Manager simplemente ensambla este tipo y dice vale, cuando cargo un Grubber, ese es el tipo del Grubber, y entonces el Grubber sabe, vale, tengo áreas de trabajo, tengo archivos adjuntos, etc. Y dado que este Type Manager ensambla estos tipos, el Type Manager también es perfecto para adjuntar posteriormente especificaciones a un vehículo.
El sucede en FinalizeTypes. En la función FinalizeTypes de nuestro Type Manager. Nos gustaría eso. Función utils. GetFileName que pasa el directorio mod actual como segundo parámetro recibe. Esto significa que cuando se carga este archivo LUA, esta variable del directorio mod dice el nombre de la carpeta mod actual. Y el sistema puede resolver eso y la ruta absoluta al sistema de archivos y luego se pasa a la función de superposición para crear la superposición para generar. Sí, y entonces podremos comenzar con la definición de clase de nuestro HUD. Comenzar. La visualización del kilometraje debe ser una clase, de la cual luego crearemos una instancia más adelante. Poder. Para definir una clase, primero necesitamos una tabla. Ya lo tenemos aquí ya definida, en la línea 4, una tabla vacía que se almacena en caché en la variable MileageDisplay se convierte. En la línea 2 necesitamos la llamada metatabla, y esta metatabla, esta es una construcción clásica de Lua que creamos con la función de clase. En ese caso diga nosotros. Nuestro MileageDisplay es una subclase del elemento de visualización HUD. Elemento de visualización HUD es una clase que contiene un poco de lógica adicional, por ejemplo, incorporar pantallas, mostrar y ocultar pantallas, etc. También nos gustaría darle a nuestro MileageDisplay toda esta funcionalidad. Por eso lo convertimos en una subclase de eso. Entonces necesitamos un constructor que crea una nueva instancia de esta clase. Primero creamos el nuestro fondo, es decir, este gráfico de fondo, con nuestra función auxiliar createBackground. Entonces creemos una nueva instancia de manera muy primitiva y devolvamos esta instancia con uno mismo. Entonces hay dos funciones más importantes que definitivamente deberías implementar en un HUD. Él es la función de dibujo. La función de dibujo se llama cada cuadro y en realidad dibuja algo en la pantalla. En este caso todavía está vacío porque aún no hemos implementado ninguna lógica para ello. Tener, es decir, solo llamamos a la función de la superclase, en el caso del elemento de visualización HUD. Eso significaría que si cargáramos el mod ahora, al menos sería el fondo se puede representar porque la representación del fondo se hace cargo de la clase base. Escala es la función que se llama cuando cambias la escala de la interfaz de usuario en el juego. Entonces esta función se llama y garantiza que nuestro nuevo kilometraje también esté incluido. Escamoso, sí, nuestra pantalla de kilometraje está lista, pero aún no sabe nada sobre el vehículo. Eso significa, absolutamente necesitamos una referencia al vehículo en el que estamos sentados actualmente y que queremos mostrar. Es por eso que ampliamos nuestro constructor en línea 9 con una variable. Llámala self, vehicle, donde tenemos la referencia al vehículo actual cache. Como expliqué anteriormente, estos son conceptos clásicos de orientación a objetos, la encapsulación. Por eso existen los llamados establecedores y captadores. Vimos captadores antes, un para recuperar la distancia recorrida, y con un configurador clásico, como setVehicle. Configuramos una referencia o un valor a un objeto, en este caso la referencia al vehículo actual. En la función setVehicle se llama cuando entras en un vehículo, pero también cuando sales. Cuando ingresa, vehículo contiene la referencia al vehículo como parámetro en la línea 16 vehículo. Cuando sales, aquí entra el valor nil. Sabemos que ya no estamos en un vehículo. Ahora pasemos a la representación del texto real. Dijimos que la función dibujar dibuja ya es el fondo, pero ahora, por supuesto, también queremos mostrar nuestro kilometraje. Lo que necesitamos primero, necesitamos nuestros valores a partir de valores de píxeles. Convertir a valores normalizados. Para hacer esto, creamos otra función auxiliar llamada ApplyValues, que convierte nuestros valores de texto, nuestros valores de píxeles de texto, en tamaños normalizados. Y almacenado en caché, en realidad, el mismo principio que teníamos antes. Llamamos a esta función una vez en el constructor para inicializar los valores, y una vez cuando se llama a la función de escala para que podamos ajustar dinámicamente el tamaño del texto. Cuando se cambia la escala de la interfaz de usuario. Luego implementamos nuestra función de dibujo. Vimos anteriormente que la función de dibujo actualmente no hace más que llamar a la función de la superclase para representar el fondo. Ahora los queremos para mayor lógica. Añadir.
Dibujar algo siempre tiene algo que ver con el rendimiento. Por eso debemos primero instale y diga, está bien, si no hay ningún vehículo, si no está en un vehículo, entonces no necesitamos dibujar nada. Esto significa que podemos comprobar directamente con un sí, estoy actualmente sentado en un vehículo, sí o no. Si es el Nilo, no me sentaré en uno. Si es auto, vehículo tiene una referencia al vehículo, entonces estoy sentado en un vehículo. En este caso verificamos self, vehicle igual a nil. Entonces, si no estoy en un vehículo, entonces los rompemos. La función se desactiva inmediatamente y no es necesario hacer nada. Pero si nos sentamos en un vehículo, es decir, self, vehicle tiene una referencia a un vehículo. Entonces podemos ejecutar el siguiente código. Primero, llamemos al captador que implementamos anteriormente desde el actual. Recoja el vehículo y obtenga su kilometraje actual. En realidad queremos más tarde solo muestra los kilómetros. Por lo tanto dividimos el valor de la distancia recorrida por 1000 porque en esta distancia recorrida guardamos el valor en metros y, por supuesto, queremos mostrar kilómetros. Es por eso que dividimos todo entre 1000. Hemos visto nuestro HUD es relativamente pequeño. Solo podemos mostrar 8 dígitos más un decimal. Como en el velocímetro de coche también. Una vez que recorre más de 1.000.000 de kilómetros, vuelve a girar o volver a cero antes. También podemos hacer todo con relativa facilidad con una operación de módulo. Tomamos el valor, le llamamos módulo con el valor máximo que en la pantalla puede mostrar. Asegurando así que cuando se alcanza este valor máximo, todo vuelve a cero. Tenemos un juego en, creo, 17 o 18 idiomas hasta ahora. Fue publicado. Eso significa que tenemos colegas estadounidenses y norteamericanos que no se portan mal por kilómetro, sino por millas. Eso significa lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que convertir nuestro valor en la unidad que apostó el jugador. Para eso está la función getDistance en la nuestra fichero de internacionalización, el G/I18N. La función toma el valor. Lo investiga. Configuración. ¿Qué formato o unidad ha configurado el reproductor y lo convierte valor automáticamente en la unidad correcta? En este caso, por ejemplo, millas o kilómetros. En la línea 20 obtengamos la unidad actual que el usuario ha configurado como texto para que podamos hacerlo. También puedes mostrarlo más tarde. Hay una característica especial en las líneas 23 y 25. Lo que queremos hacer más tarde. Queremos mostrar todas las ubicaciones en nuestro HUD como fondo en una luz tono gris, es decir, los 8 dígitos. Y en primer plano queremos el actual en fuente blanca clara. Mostrar condición. Lo más sencillo es si simplemente guardamos un texto de fondo y guardar texto en primer plano. Creamos el texto de fondo con una función de formato de cadena. Obtiene la distancia y la unidad como parámetros en la parte posterior. La unidad, dijimos, es la unidad del kilometraje, por ejemplo, kilómetros o millas, y distancia es nuestra distancia recorrida kilómetros. La característica especial de esta función de formato de cadena es que puedo ingresar un número o formatee una cadena con él. Parece un poco críptico. Aquí vemos por 108, 1F. Eso significa que toma la distancia en kilómetros, y la convierte en una cuerda, así que en un texto. Y es así. Empezamos por la derecha. El sistema sabe con F que es un flotador, que se llama número de coma flotante. Con 1 hay un decimal al final. Es un texto que contiene exactamente tiene un lugar decimal. Por 108 es un identificador por lo que sabe que ahora viene un cadena formateada. 08 dice que el número debe tener exactamente 8 dígitos. Si es menor que 8 dígitos, los dígitos restantes simplemente deben completarse con ceros. Tenemos 20 kilómetros. Luego simplemente agrega 6 ceros al frente y así podemos obtener un texto de fondo mostrar bellamente. Es muy similar con nuestro texto de primer plano. También formateamos con por 108, 1F. Esto significa que creamos un número de coma flotante con exactamente un decimal. Pero suma al frente simplemente suma la distancia actual. Esto significa que si es 20, simplemente dice 20 y no 000000020. A continuación debemos calcular la posición del texto.
Eso significa que obtenemos el tamaño del texto actual, el color del texto y el color de fondo. Guárdelos en el medio para que tenga un poco más de rendimiento y luego calcule la posición en las líneas 16 a 18. Con self get position obtenemos desde el sistema la posición actual donde se representa nuestro fondo y sumarlo a esta posición XY nuestro texto se desplaza, donde, en principio, es el punto de anclaje. El punto inferior izquierdo de la superposición. Agregamos el desplazamiento del texto a este punto, por ejemplo 20 píxeles a la derecha y 10 píxeles arriba, y aquí es donde se representará el texto. Como eso el renderizado funciona, lo veremos en la siguiente diapositiva. Nuestra representación de texto es especial porque utiliza el llamado estado global. Eso significa, por ejemplo, que en la línea 11 configuré la representación del texto para que no gordo, no atrevido. Esto significa que cualquier texto renderizado posteriormente definitivamente no estará en negrita. En la línea 12 configuro la alineación del texto en alineado a la derecha. Eso significa que cada texto que luego se representa está alineado a la derecha. Eso es muy importante que lo hagas cuando estés trabajando en el texto. El renderizado cambia algo en este estado global y luego lo restableces nuevamente al final. Hacemos esto en las líneas 23 y 24. Si no hace esto, todos los textos posteriores serán incorrectos. Esto a menudo se puede ver durante el desarrollo del modo durante el desarrollo del juego. Si lo olvidas, el juego se ve muy extraño cuando de repente todos los textos están alineados a la derecha en lugar de alineados a la izquierda. Por eso es muy importante reiniciar siempre al final. Volver a la línea 13. Queremos que el fondo tenga luz. Renderizar tono gris. Esto significa que configuramos el color del texto en un tono claro de gris y luego llamamos en la línea 15 se produce la representación del texto real. Necesitas 4 parámetros. Dale los dos primeros la posición, el tercer parámetro es el tamaño del texto, y al final el texto de fondo como cadena. Dijimos que queremos renderizar el fondo y encima el real. Valor. Queremos mostrar el valor real en blanco. Esto significa que necesitamos cambiar el color de nuestro texto. Cámbielo de nuevo a blanco y podrá mostrar fácilmente el texto de primer plano en la línea 20. Así que ya hemos terminado con nuestra visualización del kilometraje. Lo único que falta ahora es... Tenemos que decirle a nuestro sistema, oye, hay esta pantalla de kilometraje, muéstrala también. Para ello necesitamos otro archivo llamado mileageHUDExtension.lua. Se cuelga a su vez. Se basa en la función básica de nuestro juego y la amplía para incluir la nuestra. HUD de milla especial. Veremos cómo funciona todo en las siguientes diapositivas. Primero tenemos que expandir nuestro moddesk. Le decimos a nuestro sistema, oye, aquí viene un nuevo archivo Lua, ejecútalo cuando se cargue el mod. Luego necesitamos unas pocas líneas para crear nuestro HUD. Expandir. Nuestro base HUD es una clase relativamente grande que gestiona los elementos de visualización individuales. Como la vista del tiempo en la parte superior derecha, la hora. La visualización de velocidad en la parte inferior derecha y la visualización de velocidad en la parte superior izquierda el menú de ayuda. Esta clase de HUD o instancia de HUD gestiona todos estos elementos individuales y en consecuencia tiene algunas funciones. La función más importante en un HUD es Create Display Componentes. La función se llama cuando el juego se carga y luego genera varias instancias de los elementos respectivos, por ejemplo desde la pantalla de información del juego. Desde la pantalla de ayuda de entrada, desde la pantalla de velocidad, display, etc. Aquí es exactamente donde queremos adjuntarnos para que el sistema también tenga una instancia de nuestro kilometraje. Pantallas creadas. Una vez que hacemos eso, el sistema sabe, oye, existe este kilometraje en Cimera, creo una instancia que puedo ver más tarde. Pero lo sabe, pero no hagas nada con eso. Es por eso que existe esta función DrawControlEdEntityHUD. Esto será exacto luego se llama cada vez que se muestra la pantalla de velocidad en la parte inferior derecha de usted. Esta indicación de velocidad también muestra exactamente esta función. Dijimos nuestro contador de kilometraje. Funciona en vehículos que se pueden conducir. Esto significa que estamos seguros de que cuando se muestra esta visualización de velocidad, también se muestra nuestra visualización de kilometraje. Luego podemos llamar a la función de sorteo para crear nuestra visualización de kilometraje. Prestar. Ahora todo lo que tenemos que hacer es decirle a nuestra pantalla de kilometraje, oye, me subí a un vehículo.
Esto es lo que hace la función setControlledVehicle del HUD. Esto se llama tan pronto como entro o salgo de un vehículo. Cuando entro, el vehículo entra como parámetro. Y simplemente paso este parámetro directamente a la pantalla de kilometraje y así he creado una referencia de mi vehículo a mi pantalla de kilometraje chat.